Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Génesis Aguilera y el día de hoy voy a hablarles sobre algunos instrumentos psicológicos. El contenido que manejaremos será el siguiente. Primero, hablaremos sobre el inventario de la ansiedad de Beck. Luego, tenemos la escala de Hamilton, seguidamente por el test mini mental, el test MoCA, también se encuentra el test de Raven y por último el 16PF. Pero antes de empezar, quiero hacerles mención de que dentro de la psicología, la evaluación del estado mental del sujeto que acude a consulta o que requiere de nuestros servicios es un elemento necesario e imprescindible. Los profesionales que trabajamos en el área de la psicología poseemos una serie de herramientas con el fin de realizar dichas evaluaciones, contando con diferentes test psicológicos. Pero ahora, ¿qué son los test psicológicos? Se considera que los test psicológicos son todas aquellas pruebas, métodos o instrumentos utilizados con el fin de evaluar o medir una o más de las diferentes características que forman parte de la psique del individuo. Los test psicológicos se basan en la conducta observable, en la expresión de la subjetividad y en el estado mental del sujeto, siendo así necesario un análisis posterior con el fin de poder extraer información de significado del sujeto. Los test psicológicos intentan en la medida de lo posible que la información que se obtenga a través de su realización sea válida y fiable, intentando que reflejen lo que se pretende medir. No obstante, las características psicológicas son productos o constructos no observables directamente y que pueden ser reaplicados por otros profesionales. Es decir, que la información que se obtenga sobre una persona puede ser obtenida por otro profesional, claro está, siempre y cuando utilice la misma medición. Pero ahora sí, hablemos del inventario de la ansiedad de Beck, o como sus siglas lo mencionan, BAI. El BAI fue desarrollado por Beck en 1988, con el objetivo de poseer un instrumento capaz de discriminar la manera fiable entre la ansiedad y la depresión. Fue concebido específicamente para valorar la variedad de los síntomas de la ansiedad. El inventario es autoaplicado y está compuesto por 21 ítems que describen diversos síntomas de la ansiedad. Se centra en los aspectos físicos relacionados con esta. Está representado sobre este componente, ya que los elementos que lo conforman están claramente relacionados con los criterios del diagnóstico DSM-4. El cuestionario consta de 21 preguntas, las cuales proporcionan un rango de puntuación de 0 a 63. Los puntos de corte sugeridos para interpretar la relación obtenida son las siguientes. De 0 a 21 es una ansiedad muy baja. De 25 a 35 se considera una ansiedad moderada, pero de 36 o más ya es considerada una ansiedad severa. Cabe mencionar que cada ítem se puntea de 0 a 3, correspondiendo la puntuación 0 a un absoluto. 1. Levemente, no me molesta mucho. 2. Moderadamente fue desagradable, pero todavía lo podía soportar. Y la puntuación 3. Severamente casi no pude soportarlo. La puntuación total es la suma de todos los ítems para así obtener el resultado. Ahora bien, hablemos de la escala de Hamilton. La escala de la depresión de Hamilton es un cuestionario de múltiples ítems usados para diagnosticar la depresión mayor y como guía para evaluar su recuperación. Su objetivo no es el diagnóstico de la depresión, sino evaluar la sintomatología depresiva de los pacientes diagnosticados con depresión. McHamilton
Originalmente publicó la escala en 1960 y la revisó en 1966, luego fue modificada en 1967, seguidamente en 1969 y por último en 1980 hasta los momentos. La versión original contaba con 24 ítems relacionados con la depresión. No obstante, en 1967 la versión fue modificada por el propio autor, reduciéndola a 21 ítems. Posteriormente, se desarrolló una versión aún más reducida, donde el instrumento solo pasaría a 17 ítems. Pero esta también fue adaptada por Condell y Coles a una versión española en 1984, pero esta constaba con 22 ítems, que posteriormente la redujeron a 17 ítems. El contenido de la prueba incide sobre todos aquellos aspectos somáticos y comportales de la depresión. Son los síntomas vegetativos, cognitivos y de ansiedad los que tienen una mayor influencia en el balance total de la escala. La versión más actual cuenta con 17 ítems y se divide en 3 categorías. Estas son la que incide en la melancolía, índice en la ansiedad e índice en alteraciones del sueño. Dentro del índice de la melancolía se encuentran los ítems de humor deprimido, sensación de culpabilidad, trabajo, actividades, inhibición, ansiedad psíquica, síntomas somáticos generales. En el índice de la ansiedad se encuentran los ítems de agitación, ansiedad psíquica y ansiedad somática. Y ya en el índice de las alteraciones del sueño se encuentran los ítems de insomnio precoz, insomnio medio e insomnio tardío. Estas categorías son las que más se emplean. Sin embargo, no recogen todos los ítems de la escala. A esto se deben añadir los ítems de suicidio, síntomas somáticos, síntomas genitales, entre otros, que esta mide. Esta tiene una duración de entre 10 a 30 minutos aproximadamente. Los ítems se pueden valorar de 0 a 2 determinados ítems y de 0 a 4 puntos en otros casos. Al lado de cada ítem se describen varios comportamientos que se pueden presentar en el paciente. El evaluador debe ser preciso y elegir el que más se adecue a la situación presente para obtener la puntuación total. En esta solo hay que sumar todos los valores asignados a los ítems y la puntuación total debe ir desde 0 a 52 puntos. Eso es lo que se pretende con esta escala. Ahora bien, vamos a hablar ahora sobre el test Mini-Mental. Este test es conocido como una prueba cribado o despistaje cognitivo más utilizada para evaluar la sospecha de síntomas compatibles con el deterioro cognitivo o demencia. El test original fue publicado en una revista científica en 1975. Se llama Mini-Mental State Examination, cuyo primer autor fue el Dr. Marshall Fontaine. Por esta razón se le suele denominar el Mini-Mental de Fontaine. Unos años después, en 1979, el Dr. Antonio Lobo publicó una versión adaptada y válida en España, que la llamó Mini Examen Cognoscitivo, MC. Ambas versiones han sido objeto de múltiples estudios y revisiones. El test Mini-Mental comprende una serie de preguntas y la realización de algunas acciones por parte de la persona que se está evaluando. Sus resultados permiten tener una valoración de cribado o despistaje de su estado cognitivo en distintas áreas que se pueden relacionar con diferentes síntomas cognitivos, en el cual el MMCE son los siguientes. Orientado en el tiempo y en lo espacial, se realizan algunas preguntas acerca del día, del lugar en el que se encuentra en ese momento la persona.
En la memoria inmediata y retención, para su evaluación, se emplea la repetición y recuerdo de 3 palabras, como puente curioso, el título de una película, un documental, como pueden ser bicicleta, cucaracha, manzana. Son palabras empleadas en una de las versiones españolas de esta prueba. Cuando se habla de la concentración y la memoria de trabajo, se realiza una actividad de cálculo mental o alternativamente, en algunas versiones se emplea de un deterioro inverso en las palabras. Cuando hablamos del lenguaje, se solicita que la persona evalúe la repetición de frases sencillas. En este caso, es la realización de una orden escrita y una verbal. La escritura es una frase y la denominación en un par de objetos. La praxis constructiva gráfica requiere de la copia de un dibujo geométrico. Bien, ahora vamos a basarnos en el test de Moca. Este test evalúa el cognitivo Monteal. Es un instrumento breve en el cual se detecta de forma específica el deterioro cognitivo leve, así como lo es la demencia. Su confiabilidad es alta, así que su validez también cabe destacar, que posee un rango de 99% de especificidad para la detección del deterioro cognitivo, tal como señalan algunos estudios ya realizados. En el test de la evaluación cognitiva de Montreal, lo que se pretende evaluar son las áreas de atención y concentración, así como otras funciones cognitivas, entre las que cabe señalar la memoria, las habilidades bioespaciales, el lenguaje, el cálculo, el razonamiento y la orientación. Cabe mencionar que hay varias versiones, pero hasta ahora es una de las más confiables, tal como se ha señalado, puesto que esta ha sido aprobada en 14 idiomas en personas cuyas edades oscilan entre los 49 y 85 años de edad y con diferentes niveles de escolaridad. En este mismo test se ha sido empleado en diferentes escenarios que van desde la atención comunitaria de la salud hasta los servicios de urgencia y demás establecidos hospitalarios. El test de la evaluación cuenta con una precisión alta, la cual permite ser aplicada a diferentes grupos culturales de edad y variedad escolaridad. La duración de esta aplicación suele ser de 10 minutos y solo se requiere de un formato tamaño carta, una pluma y un cronómetro o reloj para medir el tiempo. Esta breve evaluación fue aplicada en el año 2005 por la Universidad McGill y desde entonces se ha convertido en un instrumento referente. El test de la evaluación cognitiva, MOCA, sigue los siguientes aspectos. En la orientación, puesto que se le pide a la persona que indique la fecha actual, el mes, el lugar y la ciudad en la que se encuentra. En la memoria a corto plazo, se les pide que lean 5 palabras y se le pide a la persona que la repita. Y se hace una nueva lectura y se le vuelve a solicitar la repetición de las mismas palabras. Se le pide completar otras tareas y luego repetir una vez más las 5 palabras que antes se le habían pedido que se memorizara. Con ello se mide la recuperación tardada. Cuando se habla de la función ejecutiva o el espacio visoespacial, se le solicita a la persona que dibuje a una secuencia de dígitos y números de forma alternada, así como la copia de un cubo. Cuando hablamos ya de las habilidades del lenguaje, se le pide que repita ciertas oraciones y enumerar algunas palabras, que generalmente comiencen por la letra F. Cuando hablamos ya en la parte de lo abstracto, en este punto se le suele pedir a la persona que compare 2 objetos, tales como lo es un tren y una bicicleta.
Con esto se puede comparar si hay indicios de demencia. Por otra parte, también se encuentra la denominación de animales, pues se le muestra 3 tipos de animales a la persona y luego se le pide que los repita. Ya en la parte de la atención, nuevamente se le pide a la persona que repita una serie de números hacia adelante y una serie de números hacia atrás para comprobar su nivel de atención. Y ya por último, se encuentra la prueba del dibujo del reloj. En este punto, se le solicita a la persona que dibuje un reloj y que marque las 11:10. Ahora bien, hablemos del test de Raven. El test de Raven es una matriz progresiva, la cual es una prueba muy conocida y utilizada en el ámbito psicológico y psicopedagógico. Este test fue diseñado en 1938 por el psicólogo inglés John Raven. Este tenía el objetivo de calcular el factor G de inteligencia y su administración se registró en las oficiales de la Armada en Estados Unidos. El factor G de inteligencia hace referencia a la inteligencia general, que condiciona cualquier ejecución o resolución de problema y es común a todas las habilidades que requieran de un componente intelectual. Este factor evidencia la habilidad de una persona a la hora de realizar un trabajo intelectual. Las características que este presenta es de incentivar el razonamiento analítico, la percepción y la capacidad de la abstracción. Además de ser un test no verbal, se sirve de la comparación entre formas y razonamiento analógicas, sin la necesidad de que la persona precise de una cultura o conocimientos previos. En la actualidad, existen diferentes versiones de esta prueba, las cuales se administran en función de la edad y las habilidades de la persona que se va a evaluar. En estas 3 versiones son la escala general para personas de 12 a 65 años de edad. También se encuentra una que es la matriz progresiva, pero esta, a diferencia de la otra, se encuentra a color, ya que se aplica de niños de 3 a 8 años de edad, con algún tipo de diversidad funcional intelectual. Y por último se encuentra la matriz avanzada para evaluación con personas que tienen capacidades superiores al promedio, que quiere decir que tienen alguna carrera universitaria y que a diferencia de la general no se quedaron solamente con la primaria o secundaria en algunos casos. Pero ahora bien, hablemos del test de 16PF. Este es un inventario de la personalidad que son 16 factores creadas por Cattell. Como su abreviación lo dice, 16PF. Es una de las pruebas más utilizadas en la evaluación de la personalidad, creado originalmente por el psicólogo Raymond Cattell. Este instrumento de evaluación tiene como principal función estudiar y valorar los rasgos de la personalidad a partir de diversos factores, 16 principales y 5 secundarios o globales. Dichos factores son bipolares, es decir, van en un continuo que van de extremo al rasgo al otro. Es decir, si uno de los factores nos refleja a una persona autoritaria, el otro indicará a una persona sumisa. La prueba del 16PF está compuesta por un total de 187 preguntas cerradas con 3 opciones de respuesta. Se calcula a partir de plantillas y se aplica a personas mayores de 16 años de edad que tengan un nivel adecuado a la comprensión. Esta prueba se mide también a nivel de la confiabilidad de las respuestas dadas. Los factores que mide este tipo de test son los siguientes: afectividad, poco afectividad versus elevada afectividad, razonamiento, inteligencia alta e inteligencia baja,
estabilidad, fortaleza del yo o debilidad del yo. Denominación de sumisión. También evalúa la impulsividad versus inhibición. Por otra parte, también el superego fuerte versus el superego débil. Se encuentra el atrevimiento versus la timidez, sensibilidad y la dureza. Se encuentra también aquí la confianza versus la desconfianza, que se suele presentar últimamente en las personas. Se encuentra el pragmatismo versus la imaginación. Te encuentra también la ingenuidad, la conciencia, la rebeldía, el autocontrol, la atención, entre otros. Cabe acotar que el 16PF es el único cuestionario que está construido desde un punto de vista no patológico, por lo que evalúa el carácter, el temperamento que puede llegar a existir en el individuo, resultado de los procesos biológicos, psicológicos y sociales. Se relaciona también con las actitudes, que a diferencia de las actitudes, son rasgos existentes en las personas más difíciles en modificar o bajar un poco ese nivel. Pero ahora bien, hemos llegado al final de esta explicación de los instrumentos, pero antes de irme, quiero hablarles sobre que la mente humana es sumamente compleja. Es normal que uno como persona en ocasiones no pueda explicar cosas de sí misma, como el comportamiento o actitud ante diferentes situaciones que nos podamos encontrar, la presencia de pensamientos inusuales o la forma en que nos lo podemos sentir. A pesar de que existen diferentes medios o formas por lo que uno pueda descubrirse a sí mismo, lo que es la meditación o la reflexión, hay cosas o detalles que dejamos por alto, porque no es fácil darnos cuenta nosotros solos del todo. Por eso es recomendable ir a psicoterapeutas, ya que estos cumplen con la función de observar, analizar, comprender y facilitar las herramientas necesarias para que éstas puedan tomar una iniciativa a traer cambios positivos a nuestra vida. Sin embargo, este proceso no es tarea fácil, ya que los psicólogos no pueden adivinar los pensamientos de las personas ni obligar a estas a que se expresen completamente, por lo que se hace un test o pruebas psicológicas para ver cómo está esa persona. Por más que no lo parezca, por más que parezca algo muy sencillo, los psicólogos tenemos esa habilidad a través de los estudios y teorías y test como los que fueron mencionados, de descubrir cuáles pueden ser los posibles problemas o condiciones que esté pasando esta persona. Pero ahora bien, hemos llegado al final de esta explicación. Espero que me hayan entendido y que les haya gustado. Denles like y nos vemos en la próxima. Hasta luego.